Hola amigos y bienvenidos sean a una nueva opinión de My Hero Academia Vigilantes. En esta ocasión vamos a estar hablando del capítulo 6, una línea, el cual, bueno, ya hablando técnicamente, acaba con todo el volumen 2 de este manga. Este capítulo va a abarcar el capítulo 9.5, 10 y 11 de este manga. Como dato adicional, bueno, pues este lleva por título una línea. De hecho, el capítulo 11, sí, justo, ¿no? ¿Qué capítulo es? El 11. Sí, hay 9.5, 10 y 11 que es lo que ocupa. Pues el 11 es el que lleva por título el de línea. Y es la primera vez en el anime que adaptan uno de los capítulos intermedios. Yo pensé que no lo iban a hacer. Entonces no estoy entendiendo cómo está haciendo la distribución de estos capítulos. Por ejemplo, en los capítulos anteriores se saltaron el capítulo 7.5, el de las apariencias son importantes. Y estos capítulos intermedios, pues al final de cuentas termina siendo esta parte que le da todo el sabor y el sazón justamente a Vigilantes, ¿no? Es lo que diferencia bastante a Vigilantes de My Hero Academia. Es aquello que diferencia, que lo vuelve único, que le da su propio toque, que le da su propio saborcito. Y lo habían estado ignorando, lo habían estado obviando, o sea, lo habían estado dejando de lado de la animación. Y ahorita pues sí, ya lo agregaron. Entonces pues, la verdad creo que está bastante bien. Era aparte un capítulo centrado en Steinhell, que bueno, ya muchos de ustedes sabrán qué personaje es. Pero para los que no tienen ni idea de quién será este personaje en My Hero Academia, pues no vamos aquí a estar dando spoilercitos, ¿no? En este sentido, bueno, pues sí, era obvio que, bueno, no era tan obvio, pero al menos el hecho de que lo hayan adaptado, este capítulo 9.5 nos da más presencia del personaje, nos deja ver un poquito más de carnita justamente de este personaje y sobre sus convicciones, sobre sus motivaciones y qué es lo que lo van a llevar a convertirse en el personaje que es, más allá de en quién se va a terminar convirtiendo, ¿no? Vemos aquí como Steinhall pues viene siendo un vigilante completamente sanguinario, el cual pues hace justicia por sus propias manos, como Steinhall viene siendo este personaje agresivo, violento, que viene siendo un personaje que no le importa realmente la justicia, sino es ser directamente el verdugo. Y en ese punto, pues también es algo que le va a ir atrayendo pues varios seguidores, el hecho de que es un personaje que a la hora de ser directamente el juez y el verdugo basados únicamente en su propia moralidad, en la propia moralidad de este personaje, es curioso, ¿no? Es curioso, es interesante. Porque a él no le importa la justicia social, a él no le importa las reglas establecidas, sino lo que él considera que es bueno y que es malo. Aquí pues entramos también, ¿no? En una es curioso esta parte porque nos habla, ¿no? Directamente de qué es y cómo podría llegar a ser este personaje tanto en el futuro, pero no solamente ello, ¿no? Sino la propia gente que de cierta forma se empieza a hartar del hecho de que no haya una justicia verdadera, de que no haya una justicia expedita, que no haya héroes reales en las calles, ¿no? Y más adelante, tanto en el anime como en el manga, pues algo que estaremos viendo, pues es justamente esto, ¿no? De hecho, pues ya parte de esto ha sido adaptada en el anime de My Hero Academia, en el anime principal. El como pues varios héroes, el como varios, sí, héroes profesionales se enfocan más en el tema de vamos a hacer comerciales y vamos a hacer marketing y vamos a hacer marcas y todo esto. Y pues como pues de cierta manera prostituye, ¿no? Lo que significa ser un héroe por tan solo ganarse monedas más, por tener patrocinadores, para tener este convenios con marcas y todo esto, ¿no? Que dejan de ser héroes para convertirse pues en influencers, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y entonces, en este sentido, es como, bueno, entonces Stendhal tiene razón o no tiene razón, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es un personaje que estaría completamente errado, creo que es un personaje que sí, de cierta forma, no es no está bien de sus cabales, creo que es un personaje que no está bien directamente en este sentido, porque pues el hecho de basar justamente una justicia en tu propia percepción, sin conocer las diferentes percepciones de los demás, sin conocer todo el contexto, pues yo es algo que veo bastante mal, ¿no? Y creo que esto es algo bastante padre de Vigilantes, que te permite hablar de estos temas, que te permite hablar, ¿no? De estas historias, que te permite platicar directamente, ¿no? De esto. Entonces, en esta parte, en este sentido, pues que se abra este debate sobre los héroes, sobre los antihéroes, yo lo veo bastante genial. Ahora, por otro lado, otro punto de este capítulo es que vemos también como pues varios de nuestros personajes pues se ven amenazados, ¿no? Directamente por este Stendhal, ¿no? Tenemos a este grupo de bullies que conocimos en el primer capítulo, a este Soga, a este Toshi y a este Tokage, que viene siendo pues el chico de fuego, al reptil, y Toga pues el que se termina convirtiendo como una especie de puercoespín. Como ellos al final de cuentas terminan siendo personajes también víctimas de sus circunstancias, ¿no? O sea, sí son villanos, sí son antihéroes, pero bueno, sí son bullies, sí son como los rudos del barrio, pero ya una vez que que empezamos a tener justamente un poquito más de estos personajes, ya una vez que empezamos a conocer un poquito más del contexto de estos tipos, nos vamos a dar cuenta de que pues realmente ni siquiera son ni delincuentes, que al final de cuentas tampoco terminan siendo bullies, sino que pues solamente son los tontos de la clase, no son los idiotas que se creen con un poquito de poder, pero que también tienen un buen corazón, que al final de cuentas, bueno, esto ya lo iremos viendo más adelante. Por cierto, si les llama la atención estos videos, si les llama la atención todo esto, ya tenemos diferentes videos y podcasts de todo Vigilantes de inicio a final aquí en el canal, tanto en Spotify, en Amazon Podcast, etcétera, por si gustan pasar a verlos en YouTube para que puedan irlos a checar. Y pues vaya, ¿no? O sea, en este sentido, pues, sí tenemos, ¿no? O sea, como estos son personajes que terminan siendo los tontorrones. Ya una vez leyendo el manga, por ejemplo, la historia secreta, ¿no? La historia desconocida de Soga Kugisaki, Mojuru Toshi y Rap Tokage, que nos dicen, siguen el patrón de los rufianes que conforman los primeros rivales del manga, pero que luego se vuelven aliados del protagonista. Platicamos sobre sus reapariciones, pero se retrasaron cuando Samasu y Nomimaru se volvieron personajes constantes de la serie. No parece que se convertirán en aliados de Koichi, más bien parece que están cerca de convertirse en villanos, son personajes con un rol muy importante, dice Furuhashi. Y Bettencourt dice, me enamoré de ellos en su segunda aparición, necesito practicar dibujarlos para hacerlos mejor. Y sí, ¿no? O sea, son personajes que primero aparecen como villanos, pero también nos vamos a dar cuenta de que ellos no son villanos, no son antagonistas, no son los tipos malos, solamente son pequeñas víctimas de sus son víctimas, ¿no? De sus de su entorno, de la manera en la cual les ha tocado vivir. Y más adelante vamos a tener un gran desarrollo de estos personajes. Y el hecho de que este Koichi también vaya a salvarlos, ¿no? Que salve a este Soga a pesar de que lo haya amenazado a él y que haya amenazado a Popstep. Te habla también de cómo este Koichi pues también sí logra a diferenciar entre quién es el verdadero malo y quién nada más es un idiota que se cree malo, ¿no? O sea, en este sentido, pues Koichi siempre va a priorizar a los héroes, Koichi siempre va a priorizar a los buenos, ¿no? Koichi siempre va a terminar priorizando a este tipo de personajes, Koichi siempre va a tratar de priorizar a todos ellos. Y la verdad es que pues está bien, ¿no? O sea, creo yo que esto es algo que
que define muy bien a este personaje. Creo yo que la manera en la cual Koichi termina siendo este héroe, la manera en la cual Koichi termina siendo este gran protagonista, nos habla de su gran corazón y por qué termina siendo un verdadero héroe nato, ¿no? Porque termina siendo un gran héroe con un gran corazón, porque termina siendo un héroe con una gran identidad y que lo termina convirtiendo en un personaje completamente destacable. Y el título que lleva este capítulo, que es el de una línea, pues lo vemos reflejado con la aparición de Knuckle Duster, ¿no? O sea, este Knuckle Duster que pinta literal una línea, entre él, entre los vigilantes y entre este Steindal. Y la manera en la cual, bueno, pues le dice, mira carnalito, si tú pasas esto va a haber problemas, ¿no? ¿Y cuál es esta línea? Bueno, pues es una línea que está física de esta manera, pero también es una línea metafórica, es una línea la cual divide directamente las acciones de los héroes con las acciones de los villanos. Y es aquí el por qué este Steindal es más un antihéroe, porque este Steindal le pega más a la villanía que a un héroe, porque los héroes nunca pasan esa línea, los héroes nunca pasan, hay una línea que tienes que respetar, una línea bastante fina del mundo de la justicia que tienes que respetar por completo. Y en este caso se hace un chiste bastante bueno con respecto de esto, pero queda bastante claro el por qué se pone esta línea, queda bastante claro el por qué se pone esta división y la importancia de no separarlo, porque si cruzas esta línea, entonces dejas de ser un héroe, entonces pues de nada sirve que estés tratando de ayudar a la gente si tus acciones son malas y al final de cuentas lo que estás haciendo pues terminan siendo acciones que te están llevando más al lado oscuro que al lado luminoso, al lado de la luz, de que son acciones que al final de cuentas te están llevando más por el lado de los villanos que por el buen camino, ¿no? O sea, esto de impartir justicia por tu propia mano nos habla más de un villano, nos habla más de un personaje completamente radical que de un verdadero héroe ¿qué es lo que hace un héroe? Pregunta antes de atacar, ¿no? ¿Qué es lo que hace un villano? Golpea antes de preguntar. Entonces, hay que ir distinguir, ¿no? Justamente estas diferencias y qué es lo que hace grandioso este capítulo. La verdad es que ha sido uno de mis capítulos favoritos de este anime de Vigilantes. Creo que la adaptación sigue bastante bien. Creo que este ha sido el mejor adaptado de todos, sobre todo porque finalmente adaptaron los capítulos intermedios, lo cual lo veo bastante bien. Pero a ustedes, ¿cómo se les hizo esta historia? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? ¿Cómo se les hizo este capítulo? ¿Cuál ha sido su capítulo favorito de momento? ¿Cómo vieron la aparición del buen Steindal? Aquí, como antihéroe de estos capítulos. Todo esto se los leo en la cajita de los comentarios. De igual manera, si te gusta este tipo de contenido, me apoyas muchísimo con tus comentarios, manitas arriba, compartiendo, suscribiéndote para poder seguir creciendo en esta bonita comunidad. No me queda más que agradecerte por haberme acompañado en esta ocasión. Yo soy Alri, como cada semana te recuerdo que superes tus límites y plus ultra. Y hasta la próxima.